Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Cricol y que están pendientes de las transmisiones que siempre a través de esta página realizamos para poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. En este día damos gracias a Dios que nos permite la vida y poder darnos una nueva oportunidad para poder llegar hasta cada uno de sus hogares con un tema sumamente importante que queremos compartir con los diferentes tipos de pacientes que hay y que esta patología que hoy vamos a ver, que se llama el síndrome de hombro doloroso, no es exclusiva solo de personas adultas mayores, sino que tiene que ver con todos los grupos etarios indistintamente y que es causada por múltiples situaciones en particular que se pueden presentar. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el síndrome de hombro doloroso. ¿Y qué es el síndrome de hombro doloroso? Bueno, es el conjunto de muchas patologías o problemas que se pueden presentar a nivel del hombro debido a diferentes situaciones que se pueden presentar. Algunos pueden ser asociados a artrosis, a tendinitis, a luxaciones, a esguinces, a problemas de traumas directos sobre el hombro. Vamos a entonces a definir un poco para que usted se pueda orientar todo lo que es el hombro y por qué se lesiona con frecuencia y por qué se daña y pueden llegar a ser daños muy severos. Se considera que el hombro es la articulación del cuerpo más móvil que existe, porque básicamente más o menos comprende 6 movimientos, que es hacia arriba, hacia atrás, hacia afuera, hacia adentro, rotaciones hacia afuera y rotaciones hacia adentro. Entonces, el hecho de tener tantos movimientos la vuelve compleja y evidentemente al tener toda esta cantidad de movimientos también está expuesta a daños. Por otro lado, otra de las características es que el hombro generalmente tiene múltiples articulaciones que llegan a esta zona y evidentemente esto hace también que ante los traumas se pueda generar ciertas lesiones en particular. Vamos entonces a definir o a ver cuáles son los problemas de hombro que más frecuentemente se producen. Entonces podemos tener lesiones en hombro por causas degenerativas, que significa asociado ya a un problema de desgaste a nivel de el cartílago, que puede ser por edad, pero pueden ser también asociados a diferentes tipos de trabajo que la persona realiza. Y tenemos las otras causas que son las causas traumáticas. En el caso de las causas degenerativas, ¿qué es lo que nos van a producir? Evidentemente, lo que se llaman los cuadros de artrosis a nivel del hombro. ¿Qué es eso? ¿Qué es una artrosis? ¿Es lo mismo una artrosis que una artritis? No es lo mismo, pero sí una puede condicionar a la otra. Cuando hablamos de una artritis se habla de un proceso inflamatorio a nivel de articulaciones y que generalmente, como hay proceso inflamatorio, va a haber aumento de volumen, va a haber dolor, va a haber limitación funcional para la movilidad. En el caso, cuando solo hay una artrosis, hay dolor, pero no hay un proceso inflamatorio como tal, o sea, no hay retención de líquidos ni procesos inflamatorios internos, sino que se caracteriza por dolor, por limitación funcional, pero también se caracteriza por los crépitos. ¿Qué es eso? Es que cuando el paciente empieza a hacer ciertas movilizaciones, evidentemente esto lo que genera son sonidos o crujidos a nivel de la articulación del hombro. Cada vez que la persona intenta mover su brazo o cuando lo mueve, empieza a sentir que empieza a tronar. Esos son datos de una artrosis. Ahora, puede haber una combinación
de artrosis y de artritis. Y a esto se le denomina una osteoartritis, o sea, hay un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio puede estar acompañado de un proceso degenerativo del cartílago y entonces ya hacemos la combinación de ambas patologías y entonces se le denomina una osteoartritis, en donde va a haber crépitos, va a haber limitación funcional, va a haber un cuadro inflamatorio, va a haber dolor y ya se combinan ambos. Generalmente los pacientes con artritis, como son enfermedades degenerativas, evidentemente también van a cursar con un cuadro de artrosis. Entonces, esta generalmente en quienes se dan las artrosis, en personas adultas mayores, en personas que tienen trabajos repetitivos por microtraumas, por ejemplo, un albañil, un carpintero, aquel que está con un serrucho, con una pala, con una pica, una piocha. Entonces, ese microtrauma repetitivo, o por ejemplo, una persona que trabaja en movimientos, por ejemplo, a nivel de una maquila o que pasa costurando. Entonces el movimiento de estar moviendo su brazo hacia adelante y hacia atrás, moviendo prendas, eso evidentemente va a generar este tipo de situación como tal. Y esta artrosis se da de un día para otro, no. Estos son daños acumulativos. ¿Qué significa esto? O sea, que cada día que vamos haciendo esa actividad se va acumulando ese trauma, ese daño en el cartílago. El cartílago va perdiendo el líquido, se va deshidratando, se va secando y se va adelgazando. Cuando ya empezamos a sentir esos crujidos que les denominamos crépitos, es porque el cartílago ya se ha ido desgastando y aquí es donde empieza a aparecer lo que denominamos básicamente el adelgazamiento de ese cartílago y empieza a haber roce de hueso con hueso. En la medida que esto no se trata, esa progresión va aumentando hasta que llega a un punto en el que el cartílago prácticamente ha desaparecido y ahí ya está pegando hueso con hueso y ahí es cuando ya la persona ya no puede mover su brazo. ¿Qué hacer en estos casos de artrosis? ¿Qué hacer cuando empieza a sonar? Evidentemente lo más adecuado es visitar un médico, puede ser un ortopeda, puede ser el fisiatra, que en este caso soy yo, o puede ir con un médico general y él definir si lo va a remitir con uno de nosotros como especialista. ¿Por qué? Porque hay que empezar a ver qué es lo que está ocasionando ese trauma, si es el tipo de trabajo, la forma de hacerlo, y ver qué tan dañado está ese cartílago y hay algunas opciones de medicamentos que nos pueden ayudar a tratar de detener la progresión. No siempre los medicamentos van a revertir los daños que ya existen, sino por el contrario, muchas veces ya lo que pretendemos es modificar los estilos de trabajo o las formas en las que se manejan los pacientes y agregar ciertos suplementos que permitan que podamos detener la progresión o enlentecer la progresión. Y evidentemente hay muchos casos, sobre todo cuando hay dolor, cuando hay limitación funcional, que los debemos de acompañar de procesos de fisioterapia. Y evidentemente aquí definimos qué tipo de terapia. Si hay dolor, pues primero la terapia va orientada a reducir el dolor, la inflamación. Y en un segundo momento, entonces trabajamos con una terapia orientada a fortalecer los músculos del hombro y esto nos va a garantizar entonces reducir que se siga produciendo daño. Si solo manejamos el dolor, pero el hombro no se fortalece, evidentemente se va a seguir dañando, porque en la medida que el dolor regrese, cada vez que hay dolor, ese brazo no se usa y al no utilizarse se va perdiendo la fuerza. Esto entonces, ¿qué nos genera? Nos genera que con frecuencia entonces tengamos dolores repetitivos. Entonces, por eso siempre hacemos planes de terapia, no es de por vida, sino que se hacen planes donde les enseñamos a los pacientes qué ejercicios deben de hacer y que los deben de hacer como rutina en casa y esto ya de forma permanente. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué otro problema es sumamente frecuente con que nos encontremos a nivel del hombro? Las tendinitis.
¿Y qué son las tendinitis? Son procesos inflamatorios de los tendones. Así como el hombro tiene cartílago, también la estabilidad del hombro se la provee los tendones y los ligamentos. ¿Qué son estos tendones? Son las fibras firmes, que son como cuerdas o mecates, en donde van anexas al músculo, o sea, el tendón es parte final del músculo. O sea, tenemos la parte central que es músculo y luego a los extremos de ese músculo existe lo que es el tendón y son esos tendones los que van a estar adheridos a los huesos de donde se van a agarrar esos músculos. Con frecuencia, estos tendones con movimientos bruscos, con accidentes, con caídas, con traumas directos, pueden generarse lo que son procesos inflamatorios y a esto les denominamos tendinitis. Y pueden ser solo simplemente tendinitis, o sea que solo haya inflamación, pero también muchas veces pueden haber tendinitis acompañadas de rupturas parciales del tendón o rupturas totales del tendón. Y esto entonces es lo que va haciendo más complejo el manejo y también lo que va haciendo que cambie la forma del tratamiento. ¿Cómo saber entonces nosotros ante qué situación estamos? Primero es que si hay dolor en el hombro para poder lavarse la cabeza, si hay dolor en el hombro, por ejemplo, en el caso de las mujeres para poder colocarse el brasier, o sea, el brasier ya no se lo pueden abrochar atrás, sino que lo tienen que hacer por enfrente y luego ir girando con los dedos hacia atrás, o sea, ya no pueden hacer el amarre atrás. Si hay, indistintamente sea hombre o mujer, dolor que al ir al servicio para limpiarse y el hecho de llevarse la mano hacia atrás se le dificulte, otro es que en la noche haya mucho dolor en el hombro, que al intentar agarrar algo con el brazo sienta que no lo puede levantar. Entonces, esos son datos de que hay un proceso doloroso en el hombro y debemos de investigar. Aquí, ¿qué es lo correcto? Debemos de visitar el médico y ¿qué hacemos nosotros? Hacemos maniobras de exploración para determinar y sospechar si hay una tendinitis o qué proceso hay. Y de acuerdo a eso, tomamos la decisión sobre qué exámenes hacer. Insisto, no se tome por su cuenta exámenes, ni de radiografía, ni ultrasonidos, ni resonancia, porque usted va a hacerse exámenes sin saber por qué se los está haciendo. Lo más adecuado es que sea el médico que lo evalúa el que determine qué tipo de examen es el que va a realizarle. Y de acuerdo a eso y al resultado es que se debe de tomar la decisión qué tratamiento hacer. Con frecuencia tengo muchos pacientes con cuadros de tendinitis que cometen muchos errores y son los que hoy yo quisiera dejar como consejo. Primero, si hay un dolor en el hombro, no comete el error de irse a sobar, porque muchas veces las lesiones son leves, pero cuando van a sobarse y empiezan a manipular ese hombro y ese tendón, terminan por provocar más daños. Y de pronto a veces la lesión era leve, pero después de ir a tocarlo, alguien que no tiene idea de lo que está haciendo, provoca más daños. Y muchos pacientes ellos mismos dicen, mire, no estaba con tanto dolor, pero me fui a sobar y después terminé peor. Entonces, ¿qué sucedió? Probablemente la lesión se hizo más severa después de que lo estuvieron tocando. Tampoco debe de ir con quiroprácticos porque no es un problema de su columna ni es un problema en el que lo tengan que manipular. Si usted presenta esos dolores o esas limitaciones que yo le acabo de decir, el dolor en el hombro, sobre todo las tendinitis, que es lo típico, dolor en la noche, eso es bien característico. La persona duerme para el lado que tiene dolor y es en el momento en el que se empieza a acostar sobre ese lado
empieza a aumentarse el dolor. En el día el dolor no es tan fuerte ni es tan molesto, pero en la noche es un dolor que no lo deja dormir. De hecho, el dolor lo despierta. Esa es una característica. La otra es que con movimientos generalmente se aumenta. ¿Como cuáles? Como el que yo le dije en el caso de las mujeres, ponerse el brasier y abrochárselo atrás, o peinarse, o cuando se están bañando, o cuando se están restregando, o cuando van al servicio, limitación para agarrar el papel y poderse limpiar en el caso que hayan defecado. O, por ejemplo, quieren alcanzar algo al lado o atrás que haya en un mueble, quererlo agarrar y literalmente no pueden. Hoy miraba a un paciente yo y me decía, es que literalmente quise agarrar un litro de agua y no me lo pude llevar a la boca. Entonces, ¿qué significa? Significa que estamos ante un cuadro doloroso y hay que determinar qué es. Una vez que exploramos, entonces definimos qué es lo que hay que hacer. Con frecuencia, entonces utilizamos medios diagnósticos. Si queremos descartar una tendinitis, generalmente lo que hacemos es un ultrasonido, porque no es la radiografía la que nos sirve. La radiografía en este caso puntual no nos ayuda porque no nos va a decir si hay inflamación del tendón, si hay ruptura parcial o total. Y es por eso que el ultrasonido debe de quedar sujeto a la decisión del médico. Una vez que el médico lo solicite, se lo hace, regresa con ese ultrasonido. Y dependiendo de eso, así es el abordaje. Otros también cometen el error de ir a infiltrarse sin saber cuál es la condición que está a su hombro. Por ejemplo, en un diabético no podemos estar infiltrando un hombro porque ese esteroide que vamos a colocar, ¿qué nos va a producir? Una elevación del azúcar. Tampoco podemos poner esteroides si hay un paciente que tiene una ruptura total de un tendón o una ruptura parcial porque vamos a generar más daño. Y una infiltración debe de quedar en manos de un experto porque toda sustancia o todo material que nosotros introducimos del exterior hacia nuestro cuerpo y no tomamos las prevenciones de una buena limpieza en el hombro, de una buena desinfección, entonces lejos de ayudar podemos terminar ocasionando un daño severo a nivel del hombro y llegar a producir peores condiciones que en las que ya estaba. Si solo hay un cuadro inflamatorio, generalmente, dependiendo de la severidad, se dejan antiinflamatorios de acuerdo a la condición del paciente y tratamos de mejorar y darle reposo al brazo. Generalmente 2 semanas de reposo, luego reevaluamos y ya consideramos entonces definir una terapia. Cuando hay rupturas parciales, aquí ya cambia. Generalmente debemos de inmovilizar el brazo por 2 o 3 semanas de manera que la persona no lo pueda utilizar ese brazo durante todo ese tiempo para tratar de hacer que esas rupturas parciales vuelvan a cicatrizar y posteriormente hacer terapia. Cuando son rupturas totales, evidentemente en este caso ya son manejos quirúrgicos porque ese tendón que ya se rompió totalmente, ya no hay forma de mejorarlo. Muchas veces solo son cuadros inflamatorios o rupturas parciales, pero en ese proceso de los errores que se cometen, de ir a que lo soben, de ir a que lo manipulen, de ir a que lo estiren, terminan rompiéndolo totalmente y en ese caso evidentemente ya no tenemos opción como ayudarle. Entonces es importante que ese dolor que usted siente sea evaluado por un médico. Esto no es un manejo que debe de hacerlo una enfermera, no. Debe de ser un médico, por lo menos ir al médico general si no tiene acceso a un ortopeda o a un fisiatra. Y en base a la evaluación y al manejo de él, entonces después él decidirá si lo manda a otro especialista para complementar el manejo. Los tratamientos del hombro no son de una semana, son a largo plazo, pero dependen mucho de qué, dependen mucho de la disciplina y del paciente siga las instrucciones, porque si no sigue las instrucciones, entonces evidentemente no llegamos nunca a nada. Entonces, en el caso de las tendinitis, hay muchos pacientes, por ejemplo, que van en una moto, tuvieron un accidente y pegaron el hombro directamente en el pavimento.
A veces no tuvieron fracturas, pero sí tuvieron una lesión en el hombro, una tendinitis. O tuvieron una fractura y simultáneamente tuvieron una tendinitis. O de pronto señoras que van en la casa, se fue ahora que pasan quitando la luz. Usted anda a oscuras, pegó el hombro de un solo en un closet, en un ropero, y ese trauma puede generar eso. He tenido pacientes que en una ocasión, y este paciente no se me olvida, iba por la calle y un perro empezó a latirle y iba a morderla. Y ella agarró una piedra y la lanzó para que el perro se fuera. Y el movimiento brusco con el que lanzó aquella piedra fue capaz de generarle una tendinitis. Entonces, pueden ser múltiples las causas. Pacientes, por ejemplo, que de pronto tienen sobrepeso y se quedaron dormidos mucho tiempo sobre ese hombro, o de pronto iban agarrados en el autobús, el bus brequeó de un solo y hicieron movimientos hacia adelante y hacia atrás y eso generó un proceso de estiramiento. También nos puede generar eso. Pero también pueden haber tendinitis calcificadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, personas que han tenido traumas repetitivos en el hombro y se va acumulando calcio en el tendón. Y llega un punto en que ese calcio, de tanto irse acumulando, se van formando pequeños grumos o puntos y con el movimiento ese calcio roza el tendón y genera un proceso inflamatorio. En otros pacientes puede darse que este tendón se esté inflamando porque hay un hueso a nivel del hombro que se llama acromion que forma un gancho, que es una deformidad, o sea, se va creciendo y se va haciendo como un gancho. Y entonces en ese gancho el tendón cada vez que lo mueve roza y hace esto. Y evidentemente en ese caso es casi siempre va a haber un proceso inflamatorio. En esos casos particulares ya tienen que hacerse procedimientos quirúrgicos y ahí sí combinamos el ultrasonido más la radiografía porque hay una deformidad en ese hueso y el ortopeda ahí tiene que literalmente hacer una intervención en tener que recortar ese hueso porque eso es lo que está produciendo ese proceso inflamatorio como tal. Entonces, como verán, los problemas a nivel del hombro son múltiples. Pueden ser desgastes, que es lo que llamamos artrosis, pueden ser procesos inflamatorios como las tendinitis, que pueden ser solo de un tendón, pero pueden ser tendinitis del manguito de los rotadores, que ya son que todos los tendones del hombro, que son 4, básicamente están inflamados. Pero también pueden haber bursitis, que son unas pequeñas bolsas que tenemos debajo del músculo y estas bolsas pueden inflamarse y también pueden generar dolor y podemos tener un paciente que tenga bursitis más tendinitis. Entonces se van complicando. ¿Y qué otros problemas se pueden presentar a nivel del hombro? Aparte de estos que ya le mencioné, por ejemplo, lo que son las luxaciones de hombro. ¿En quiénes son frecuentes las luxaciones de hombro? En los pacientes que les han dado un derrame, porque no tienen fuerza, perdieron la fuerza del brazo, el brazo anda caído, anda colgando y eso produce que los ligamentos se estiren y esto hace entonces que el hombro se ande zafando de un lado para otro. Esto, ¿qué hace? Que genere dolor y que genere evidentemente más daño. Entonces son luxaciones. Hay personas también que tienen traumas repetitivos y entonces provocan lo que se llaman luxaciones recidivantes, o sea que a cada rato, cada vez que mueven el brazo se les está zafando. ¿Qué significa? Que a nivel de los músculos tienen debilidad y por eso el hombro se está zafando. O sea, hasta para agarrar y lanzar una pequeña piedra se le zafa. Y esto es lo que provoca evidentemente todas estas situaciones que pueden generar. Cualquiera de estas situaciones que no se trate va a producir daños crónicos que después es difícil manejarlos. Y aquí en este caso hacemos una combinación de manejo entre el manejo médico con medicamentos. ¿Para qué? Para mejorar el dolor, para mejorar la inflamación, suplementos
como a base de colágeno y a base de glucosaminas para mejorar el cartílago y acompañados con un proceso de fisioterapia. Ojo, la fisioterapia es un acompañante y es parte de un tratamiento. El problema que a veces tenemos es que gran parte de nuestros pacientes son indisciplinados. Solo el día que van a la terapia hacen los ejercicios, pero en casa no les gusta hacer nada. Evidentemente eso no llega a ningún punto. Nunca vamos a tener una mejora. Y entonces tenemos pacientes que les dejamos un ciclo y no mejoraron, les dejamos otro y no mejoran. ¿Qué sucede en estos pacientes? No siguen reglas, no dejan de hacer las cosas que tienen que dejar de hacer y por otro lado no hacen los ejercicios que se les enseñan para fortalecer el hombro y evitar que se siga dañando. Esto es un manejo en conjunto, la responsabilidad de los medicamentos que le indique el médico, la responsabilidad de la terapia que se le hace en Cricol, más la responsabilidad de los ejercicios que debe de hacer en casa. Cuando se combinan todo esto, tenemos éxito en los manejos. Cuando hay indisciplina en uno de estos factores, evidentemente no vamos a ver resultados positivos. Esto se los explico así porque es nuestro diario de estar viendo y vemos entonces cómo hay pacientes que rápidamente hay una mejoría y cómo hay otros pacientes que no mejoran. ¿Cuál es el punto? Llegamos en un momento en que ya agotamos todos los recursos con la terapia y ya no le podemos seguir indicando más y quedó con un hombro doloroso de por vida. Entonces, esto es importante. Primero es que no deje que el dolor se vuelva crónico. Si su dolor es agudo, si es reciente, busque ayuda. No se automedique. Con el hombro no es de automedicarnos. Debemos de acudir a evaluación para que nos hagan un diagnóstico correcto, nos hagan un tratamiento oportuno y eso entonces nos va a ayudar a que con menos tiempo nos recuperemos. Pero si ya su dolor tiene 3, 4 meses, 5 meses, hay pacientes, es que desde hace un año y solo me tomaba el ibuprofeno y como se me mejoraba, no seguí. ¿Qué pasa? Lo que en un año no se trató, difícilmente después vamos a revertir ese daño. ¿Por qué? Porque mejoraba un poquito, siguió haciendo lo mismo, siguió dañándose más y evidentemente volvimos a la misma situación. Entonces, recomendaciones. Ya le expliqué la sintomatología, las causas que se pueden generar pueden ser por traumas, pueden ser degenerativas. Una vez que tenemos ese dolor, no esperemos, acudamos porque de lo contrario, entonces se va a volver crónico. Mientras vamos al doctor, ¿qué es lo que podemos hacer mientras en casa? Si ayer fue mi accidente, si ayer fue que tuve un estirón, bueno, los primeros 7 días podemos usar hielo. Después de los 7 días es calor. Ahora, no espere 1 o 2 o 3 o 4 meses para acudir y buscar ayuda, porque evidentemente va a ir progresando. ¿Qué pacientes son difíciles después de manejar? Pacientes diabéticos, pacientes con neuropatía, pacientes que ya tienen otras enfermedades. Entonces el dolor se va disparando y se va yendo a otro lado. ¿Cuál es un punto que es bien importante? Si yo tengo dolor en mi hombro derecho, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a usar más el hombro izquierdo para que este no me duela el derecho tanto. Pero al empezar a usar el izquierdo con más frecuencia, este me va a empezar a doler también. ¿Por qué? Por sobreuso. Entre más uso un hombro, más me va a doler. Tratando de cuidar y de no mover el que me duele y usando solo el otro, entonces ¿eso a qué me genera? Que también este después me empieza a doler. Entonces después tenemos pacientes que les duelen los dos hombros. Y entonces piensa, es que el dolor de uno se me pasó al otro. No, a nadie se le pasa el dolor de un hombro al otro. Si el otro empezó a doler a causa del sobreuso, a causa de solo estar utilizando ese hombro. Ese es el detalle. Entonces después tenemos problema de los dos.
O se trató uno, cuando ya este se recuperó, el otro estaba en la misma condición. Nos pasamos al otro y entonces estamos de uno a otro y eso es de nunca acabar. Cosas que también, si hay mucho dolor en el hombro, que evitar: barrer, mopear, estar lavando en pila, estar sacudiendo ropa. Eso nos va a generar más dolor. ¿Por qué? Porque son movimientos repetitivos y el movimiento repetitivo nos va a generar mayor fricción y mayor dolor. ¿Es de por vida que ya no se puede hacer eso? No, mientras esté en un tratamiento y mientras busca una atención. Pero si el dolor se mejoró hoy y mañana agarró la escoba, el trapeador y empezó a hacer lo mismo, igual va a persistir en eso. Entonces aquí por eso es que si el dolor es limitante, si el dolor no le permite dormir, no le permite hacer movimientos, ya hay cosas que antes podía hacer y que ahora ya no puede hacer, busque ayuda. En esa medida le vamos a poder ayudar más. Recuerde que en este momento todavía no hay acceso para que usted pueda ir a servicios de rehabilitación. Cricol está cerrado. Mas, sin embargo, no puede estar esperando hasta que se vuelva a abrir para buscar una ayuda. La rehabilitación es complementaria, pero no es la primera línea de manejo. Primero manejamos con medicamento para reducir dolor e inflamación. Y como complemento, a eso hacemos la terapia, pero nunca manejamos una tendinitis a pura terapia sin medicamento, porque entonces no saldría, no se resolvería. Nunca manejamos una ruptura a pura terapia, no, siempre necesitamos la ayuda de un medicamento. Si es una artrosis, igual, o sea, ¿cuándo empiezo yo a utilizar la terapia? Cuando yo ya manejo una escala de dolor de 5 para abajo, pero si yo tengo un dolor 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, un dolor insoportable, ni siquiera le empiezo con terapia. Primero con medicamento para reducir el dolor y posteriormente, que ya he bajado el dolor, entonces empiezo ya a hacer la terapia acompañada del medicamento. Y por eso insisto en esto, porque con frecuencia entonces le duele mucho y ¿qué es lo que hace? Se va a sobar. ¿Y qué hizo con eso? ¿Mejorar? No, empeoró su condición. Entonces, por eso es que debemos de ir a evaluación médica para determinar la condición. Los que han ido en algún momento a Cricol y han pasado conmigo saben que primero yo los evalúo y después, en base a eso, se hace el proceso de terapia. ¿Por qué? Porque primero valoramos si necesita un medicamento para dejárselo, qué tipo de terapia hay que hacer, porque la terapia no es una receta de cocina que a todo mundo se le deja lo mismo, no, se va variando y se define en cuestión de lo que cada uno tiene. Así que hay que tomar en consideración todos estos elementos. Espero que esta pequeña plática que hemos tenido les pueda ser de utilidad. Concluyo solo resumiéndole. Cuando hablamos de hombro doloroso nos referimos a múltiples patologías o enfermedades que se producen en el hombro, pero que las podemos ya etiquetar con nombre. Puede ser una tendinitis, que puede ser solo de un tendón, o puede ser una tendinitis del manguito de los rotadores, que ya ahí significa que todos los tendones están inflamados. Podemos tener una bursitis, que también puede darse. ¿Qué otras cosas pueden darnos dolor? También lo que son las luxaciones, también nos puede dar dolor las artrosis, las osteoartritis. Entonces, por el grado de movimiento que el hombro tiene, es de las articulaciones que más dolor nos genera. De miembro superior, el hombro es lo que más dolor nos da y lo que más se lesiona. De miembros inferiores son las rodillas. Las rodillas duelen por carga, no tanto por movimiento, sino por carga. El hombro duele y se daña no por carga, sino por movimiento. Mire, es a la inversa. Rodilla es por la carga de los pesos de nosotros. El hombro es por el movimiento repetitivo y constante y la complejidad de tantos movimientos que realiza, que son los que evidentemente producen todas estas situaciones. Entonces, esto es importante
determinarlo. Si está en un cuadro agudo, acuda. Si su cuadro es crónico, igual trate de ir, porque alguien que tiene dolor y su dolor no mejora no tiene calidad de vida. El dolor es una de las cosas que más nos preocupa a los que manejamos problemas de dolor, porque mientras yo no mejoro el dolor, no voy a mejorar la calidad de la persona. Mientras no reduzco el dolor de hombro, no va a dormir tranquilo esa persona y el siguiente día va a amanecer peor, porque alguien que no duerme va a estar con problemas. Me va a generar problemas de ansiedad, de estrés, de depresión y un montón de cosas. El que es diabético le va a disparar el azúcar por el mismo dolor. Entonces es importante que usted se maneje el dolor. Si usted está con dolor y está estresada, va a tener más dolor. Si usted está con dolor y agarra la escoba y el trapeador, va a tener más dolor. Entonces es importante hacer el manejo oportuno y el diagnóstico correcto. Y seguir las instrucciones y las reglas de todo lo que hemos hablado. Agradezco el favor de su atención, esperando que los consejos que les he brindado en este día puedan ser de utilidad para cada uno de ustedes. Feliz y bendecido día y que Dios pues nos dé oportunidad para nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias, bendiciones para ustedes.